explicamos en qué consiste el principio de definitividad, que antes de acudir al juicio de amparo se tienen que agotar todos los recursos o medios legales de defensa previstos en la ley que rige el acto reclamado, ¿no? Entonces, cuando una autoridad emite un acto en contra de un gobernado, el acto debe constar por escrito, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué otras características debe contener este acto? Debe de ser imperativo, coercitivo y No, unilateral. espérame. Cuando lo emite la autoridad, debe constar por escrito. ¿Y qué otros requisitos constitucionales? Fundado y motivado. Fundado y motivado. ¿Qué quiere decir la motivación? Que la autoridad cuando emite el acto tiene que dar las razones por las cuales está actuando en el sentido que lo hace. La motivación son las razones de la autoridad. ¿Y la fundamentación qué es? La base jurídica que le faculta para poder actuar así. Por eso, pero entonces, ¿en qué momento vemos la fundamentación? Ok, bueno, el acto, ¿no? No estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de un acto en general. Entonces, la fundamentación es cuando la autoridad en su acto escrito, invoca artículos de una normatividad o artículos de varias leyes que, como dijo su compañero, lo facultan a la autoridad para actuar en el sentido en que lo está haciendo. Entonces, cuando una autoridad emite un acto, debe estar fundado y motivado, fundamentado, invocar los artículos y la legislación, que lo faculta para actuar en ese sentido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la autoridad emite el acto, al fundamentártelo, ¿sí? Al invocarte los artículos y la normatividad que te está aplicando, justamente la fundamentación tiene que ver mucho con el principio de definitividad. Porque si una autoridad te dice, con fundamento en tal y tal y tal artículo de la ley tal, si te dice la ley y a ti ese acto te afecta, ¿dónde vas a ir a buscar el recurso? O el medio legal de defensa. ¿Esa ley? En esa ley que te está aplicando. Por eso es tan importante la fundamentación. Porque al decirte la autoridad qué ley, qué normatividad te está aplicando, te obliga a que si el acto de autoridad te afecta, te obliga a que vayas a buscar en esa normatividad el recurso o medio legal de defensa. Porque el recurso que tú tienes que interponer no es el que tú quieras, es el que legalmente procede. Entonces, cuando una autoridad te fundamenta un acto, te dice qué normatividad te está aplicando, a esa normatividad tú tienes que irte a buscar el recurso que procede contra lo que te está aplicando en ese momento la autoridad. O el medio legal de defensa. Entonces, el recurso no lo escoge el abogado litigante. El recurso que tú vas a interponer antes de promover el amparo es el recurso que debe ser. Pero ¿cuál? El que dice la ley. ¿Cuál ley? La que te está aplicando la autoridad. Por eso te está fundamentando el acto. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre pensar que una autoridad te niega una donación de órganos. Y te dice, no se autoriza la donación de órganos con fundamento en el artículo 114 de la Ley General de Salud, por decir un ejemplo, estoy inventando. Entonces dices tú, ¿cómo? ¿No puedo donar mis órganos? No, no te están autorizando la donación de órganos con fundamento en el 114 de la Ley General de Salud. Entonces, ya sabes qué ley te están aplicando, ¿cuál? La Ley General de Salud. Vas a la Ley General de Salud y buscas si en esa ley están previstos recursos. Sí, maestra, ya busqué en esa ley y hay 4 recursos, por decir algo. ¿Vas a escoger el que tú quieres?
Entonces, de estos 4 que te da la ley, tú tienes que buscar cuál es el que procede contra qué. Contra el acto que se ¿Cuál? dictó, ¿Contra qué? contra el que no puedes donar el Contra órgano. la negativa a donar órganos. Buscas cuál es el recurso que procede. Ujú. Y si la Ley General de Salud te dice que contra ese acto, contra la negativa a donar órganos, procede el recurso de revisión, por decir una cosa, pues interpones el recurso de revisión. Nada más te fijas qué tiempo tienes para interponerlo. Ujú. Antes de promover qué cosa. Juicio. El juicio de amparo. Ajá. Y ahí estás cumpliendo con el principio de definitividad. Ujú. Pero no nada más es interponer el recurso, sino tramitar todo el recurso y esperarte a que el recurso, ¿qué cosa? Se resuelva. Se resuelva. Y esperarte que el recurso se resuelva. Ujú. Porque solamente así se agotó el recurso. El recurso se agota hasta que el recurso se resuelve. Si el recurso no se resuelve, entonces no está agotado. Entonces no te puedes ir al juicio de amparo. Hay abogados que interponen el recurso y ya no lo continúan, ahí lo dejan paradote. Ujú. Y a la mitad del recurso se desisten del recurso, ya no lo quieren. ¿Agotaron el recurso? No. No, entonces no pueden después promover el amparo. ¿Por qué? Porque no agotaron el recurso. Es que interpuso el recurso, lo interpusiste, pero no lo terminaste, no lo agotaste. Entonces no cumpliste con el principio de definitividad, entonces no te puedes venir al juicio de amparo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí? Entonces, ¿dónde vas a buscar el recurso? En la ley que la autoridad te está aplicando. Uh-huh. En la ley que la autoridad está aplicando. Ahí buscas el recurso. Ahora, hay actos en materia administrativa, por eso a mí la materia administrativa me saca ronchas, no me gusta, porque cuando una autoridad administrativa emite un acto, te fundamenta el acto no en una ley, ¿eh? Una autoridad administrativa te fundamenta su acto en 3, 4, 5 leyes. Ay, no, es un rosario de artículos que te invoca para fundamentar sus actos. ¿Sí? Las autoridades administrativas te dicen, con fundamento en el artículo tal, 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 tal y tal, de tal ley. Ah, punto y coma. Y con fundamento en los artículos tal y tal y tal de esta otra ley. Y con fundamento en los artículos tal, tal, tal de esta otra ley. Oye, te está invocando 3 leyes. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Cuando la autoridad me invoca 3 leyes, buscas en las 3 leyes el recurso que procede contra lo que te está pasando. Maestra, es que, ¿qué cree? La autoridad me invocó 4 leyes y busqué en las 4 y en 3 de ellas encontré un recurso para lo que me está pasando. Entonces, en este momento, ¿tú tienes cuántos recursos para interponer? 3. 3. Quiere decir, esto no quiere decir que tú tengas que agotar qué cosa, los 3 antes de irte al juicio de amparo. No, con uno que agotes. Ahí sí, tú escoges qué cosa. El recurso que quieras. El que quieras, pero tú ya te fijaste que los 3 recursos son procedentes para lo que tú quieres. Ahí sí, con un recurso que tú agotes, con eso basta. No necesitas agotar los 3. Con uno que agotes, no te fue bien, te vas al amparo, ya cumpliste con el principio de definitividad. Pero esto solamente pasa en materia administrativa cuando en la fundamentación te invocan varias leyes. Ahora, también puede suceder que la autoridad te invoque 1 o 2 leyes o 3 leyes y tú te vayas a buscar a esas leyes y ¿qué pueda pasar? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que no haya ningún recurso. Que no haya ningún recurso. Que ya buscaste, Daniel, y ningún recurso, maestra, procede contra lo que me está pasando. Mire, me negaron la donación de órganos. Ya busqué y no hay recurso, maestra.
Ah, pues si no hay recurso tampoco lo vas a inventar, ¿verdad? Tú no eres legisladora para inventar recursos. Entonces, si no hay recurso, ¿qué tendrías que hacer? Promover directamente juicio de amparo. Irte directamente al juicio de amparo. Pero yo te sugiero que cuando hagas la demanda de amparo, ¿sí?, le expliques al juez de amparo: juez de amparo, me permito explicarte que contra lo que estoy reclamando, que es la negativa a la donación de órganos, no procede, ¿qué cosa? Un recurso. Ningún recurso, porque la Ley General de Salud no prevé un recurso para eso. Por lo tanto, me vine directamente contigo. Te lo aviso para que no me vayas a decir que no cumplí con El principio de... el principio objetivo. Acláraselo. Acláraselo, porque los jueces, antes de admitir la demanda de amparo, revisan todo esto que estamos platicando. Y ellos quieren cualquier pretexto, ¿quieren para qué? Para desecharte la demanda. Para desecharte la demanda, para no trabajar. Entonces tú, desde la demanda, dices: juez, te voy a explicar por qué no agoté recurso, antes de venir contigo. Porque en la Ley General de Salud, que fue la que me aplicó la autoridad, no hay recurso para esto que me está pasando. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ahora, un recurso no es lo mismo que el medio legal de defensa. Son dos cosas diferentes. Un recurso no es lo mismo que un medio legal de defensa. Un recurso es para impugnar una resolución que te está afectando. Y generalmente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿quién conoce del recurso? ¿El tribunal de alzada? El de arriba, el superior jerárquico. Generalmente, el superior jerárquico. ¿Por qué? Porque si una autoridad te emite un acto que te afecta, tú te vas a inconformar y vas a querer que el superior jerárquico de esta que te dijo que no, le revise sus idioteces. Yo quiero que el de arriba revise las idioteces que está diciendo el de abajo. Eso lo vas a lograr mediante la interposición de un recurso. ¿Sí? Y el de arriba, al revisar lo que hizo el de abajo, ¿qué puede decir el de arriba? ¿En qué sentido puede terminar un recurso? Cuando el de arriba revisa, ¿qué puede decir en la sentencia del recurso? Si la resolución, ¿Qué? Si la resolución, ¿qué? ¿Se equivocó, no se equivocó? Por eso, si se equivocó, si el de arriba dice: no, pues se equivocó el de abajo, ¿en qué sentido viene el recurso? Pues te aceptan el recurso, ¿no? Te lo aprueban. ¿Están de acuerdo contigo? No. Una cosa es que te admitan el recurso y otra cosa es que el de arriba diga que el de abajo se equivocó. Si el de arriba dice que el de abajo se equivocó, entonces ese recurso, ¿cómo va a terminar? ¿En qué sentido viene la sentencia del recurso? Teoría general del proceso, procesal civil. El de arriba, ¿qué puede decir si ve que el de abajo se equivocó? ¿Qué va a decir? Que la resolución de abajo, ¿qué cosa? ¿Queda sin efectos? Sí, pero entonces va a quedar sin efectos, pero entonces, ¿qué dice el de arriba? Que se revoca el acto de autoridad, se revoca. ¿Qué es revocar? quitar, ¿Qué es revocar? Se revoca. O se modifica. Una sentencia de un recurso siempre va a terminar así, revocando o modificando. Revocar es cámbiala toda, se equivocó en todo. Modificar es no se equivocó en todo, nada más en una parte se equivocó. Revoca, modifica. Pero el de arriba también, ¿qué puede decir?
¿Que está bien la resolución? Que está bien la resolución del de abajo, que no se equivocó. Entonces, ¿ahí en qué sentido viene la sentencia? ¿Como confirmación? Se confirma, se confirma. Entonces, ¿en qué sentido puede terminar un recurso confirmando la resolución, modificándola o revocándola? No hay otro sentido de los recursos. ¿Esto no lo saben, muchachos? ¿No saben esto? Cuando tú ves una sentencia que diga se confirma, se revoca, se modifica, ¿esa sentencia de dónde es? ¿Del recurso? Es de un recurso, a fuerzas, es de un recurso. Sí. Entonces, los recursos son medios de impugnación contra una resolución que me afecta. Pero los recursos es una instancia ordinaria que tú tienes para defenderte. Ordinaria. ¿Por qué? Porque el recurso, ¿de dónde deriva? ¿Del juicio de origen? Del juicio de origen, del juicio ordinario. De ahí deriva el recurso. Por eso el recurso, ¿sí?, es una segunda instancia que tú tienes para defenderte, ordinariamente. ¿Sí? Si con el recurso no logras revocar o modificar lo que te afecta, pues entonces ya agotaste el ordinario, ahora te vas a lo extraordinario. ¿Qué sería lo extraordinario? El juicio de amparo. El juicio de amparo. Pero si con el recurso se revoca la resolución que te está afectando, ya se fue a la basura, entonces ya no tienes agravio. Si ya no tienes agravio, entonces ¿qué caso tiene que qué? Promover el juicio de amparo. Ya no tienes necesidad de promover el juicio de amparo. Porque con el recurso lograste quitarte el agravio. Entonces, con el recurso, generalmente el superior jerárquico revisa al de abajo. Ahora, ¿quién va a interponer recursos en un juicio? ¿Quiénes son los legitimados para interponer un recurso? Las partes procesales. Las partes, pues, actor y demandante. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el medio legal de defensa? Un medio legal de defensa también va a estar previsto ¿en dónde? ¿Dónde voy a ir a buscar el medio legal de defensa? En la ley. En la ley que me están aplicando. ¿Pero en qué ley? Ojo, porque para ir a buscar yo tengo ley sustantiva y ley adjetiva. ¿En qué ley busco recursos o medios legales de defensa? En la adjetiva. En la adjetiva, en la procesal. Entonces, siempre voy a buscar los recursos o los medios legales de defensa en las leyes procesales. Ahora, ¿qué es un medio legal de defensa? Un medio legal de defensa, ¿sí?, sirve, ojo, sirve, no para impugnar una resolución, porque para impugnar son recursos. Un medio legal de defensa no es un medio de impugnación, no es para que el de arriba revise lo que hizo el de abajo. Aquí la cosa cambia. ¿Sí? Todo juicio debe tramitarse siguiendo pasos. ¿Quién debe cuidar que el juicio vaya derechito, que los pasos se cumplan, que no se salten? ¿Quién debe de vigilar eso? ¿Quién debe vigilar que el juicio no se tuerza, que vaya conforme a las reglas del procedimiento? ¿El juez? La autoridad, el juez. En el momento que el juicio se fue chueco, el mismo juez oficiosamente debe ¿qué cosa?
Enderezarlo. Enderezarlo, debe enderezarlo, porque la sentencia que vaya a dictar debe dictarse en un juicio donde se cumplan todas las formalidades. En el momento que el tribunal ve que el juicio se fue chueco, el mismo tribunal lo debe enderezar. Pero a veces el tribunal no se da cuenta. El tribunal no se da cuenta que el procedimiento, ¿qué cosa? Se torció. Entonces, ¿a quién le tocaría decirle al juez, juez, aquí está chueco, hay que enderezarlo? ¿A quién le tocaría decir eso? ¿A alguna de las partes? Al actor o al demandado. ¿Y cómo? Interponiendo qué cosa. Medio legal de defensa. Medio legal de defensa. ¿Cómo cuál, maestra? A ver, se me ocurre pensar. Te emplazan a ti como demandado a un juicio. Y la ley dice que tienen que darte 15 días para contestar y el estúpido juez te dio 5 días para contestar. Cuando la ley dice que son 15. Entonces quiere decir que ahí el procedimiento, ¿qué cosa? ¿Se desvió? Se torció. Entonces tú ya te diste cuenta, el juez no se ha dado cuenta, tú ya te diste cuenta que en lugar de darte 15 días te dieron 5 y que la ley dice que son 15. Entonces, ¿tú qué haces? Interpones un medio legal de defensa. ¿Cuál? Interpones aquí un incidente de nulidad de emplazamiento. Un incidente de nulidad de emplazamiento no es un recurso, es un medio legal de defensa. Y estos incidentes no se van a interponer ante el superior jerárquico. ¿Ante quién se interpone? Ante el juez, ante el mismo juez. Ante el mismo juez, ante el mismo juez. Él los resuelve. Entonces, no es lo mismo un recurso que un medio legal de defensa. ¿Sí? Por ejemplo, en un juicio mercantil. En un juicio mercantil, ejecutivo mercantil, vamos a suponer, de entrada se le embargan bienes al demandado. Pero resulta que los bienes embargados no son del demandado, son de una tercera persona que no tiene nada que ver con el adeudo, pero ya están embargados. ¿Qué va a hacer esa tercera persona? ¿Es parte en el juicio? ¿Es parte en el juicio? Extraño juicio. Es un tercer extraño juicio, pero en el juicio están pasando cosas que le afectan. Entonces, como no es parte, él no puede interponer qué cosa. Un medio legal de defensa. No, como no es parte, él no puede interponer un recurso. Ajá. ¿Qué hace entonces si están embargados bienes que son de su propiedad y que él no tiene vela en esa deuda? ¿Interpone un medio legal de defensa? ¿Cuál? Tercería excluyente de dominio. La tercería excluyente de dominio. ¿Antes de ir a dónde? Al juicio de amparo. Al juicio de amparo. Si ese tercero extraño al juicio promueve un amparo, luego le van a decir, no, tú tenías que haber promovido tu tercería excluyente de dominio. Pero no soy parte, no, la tercería excluyente no la necesita promover, ¿qué cosa? Ni el actor ni el demanda, precisamente la tercería excluyente la promueve un tercero. Entonces, antes de venir a molestarme a mí en el amparo, tenías que haber agotado eso. No estás cumpliendo con el principio de... ¿Con qué principio no estás De cumpliendo? definitividad. De definitividad. De definitividad. Sí. Porque a lo mejor con la tercería excluyente de dominio logra demostrar que esos bienes son de él y el mismo juez le quita ¿qué cosa? Los bienes. No. El embargo. El embargo, le quita el embargo y entonces ya no tendría necesidad de qué? De Promover promover juicio juicio De de amparo. promover amparo. Exactamente. ¿Sí? Primero debes agotar lo ordinario. Porque a veces con lo ordinario ya se te quitó el agravio y entonces ya no tienes necesidad de ir al amparo. El amparo es la última
última instancia. ¿Sí queda claro? Que a un demandado le dieron 5 días en lugar de 15 días para contestar. Pues lo están dejando indefenso, maestra. Sí, lo están dejando indefenso. ¿Qué puede hacer? Abrir un incidente. Medio legal de defensa, incidente de nulidad. Ahí va a decir. Ujú. Sí. Y al decirle al juez, oye juez, la ley dice en el artículo tal que me tienes que dar 15 días y me diste 5 y me emplazaron y me dieron 5 días, aquí está. El juez va a declarar nulo el emplazamiento. Y el juez va a dictar un auto donde diga que en lugar de 5 son 15 y va a volver a ordenar que lo emplace. De esta manera se le quitó o no se le quitó el agravio. Sí se le quitó. Entonces ya no tiene necesidad de qué, De ir al juicio de amparo. de promover amparo. Ahora, si no se le quita el agravio, si el juez, si esta persona promovió el incidente de nulidad y el juez al resolver el incidente dice, no, estuvo bien el emplazamiento, sí estuvo bien 5 días, bueno, ahora sí, ¿qué cosa? Promueva juicio de amparo. Juicio de amparo, pero ya agoté, ¿qué agotaste? Lo ordinario. El medio legal de defensa. ¿Sí? Ahora, hay muchos casos de excepción a este principio. La Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Suprema Corte han establecido casos donde sí se te puede permitir, ¿qué cosa? Ir directamente al juicio de amparo. Ir directamente al juicio de amparo y no agotar recursos o medios legales de defensa antes de. Pero para que tú puedas hacer esto, volar directamente al juicio de amparo, ¿previsto en dónde? En la ley. ¿En cuál ley? Dependiendo, porque hay algunas leyes que dicen para este recurso, bueno, para este juicio no hay recurso alguno, ve directamente al amparo. Si no hay recurso, si la ley adjetiva te dice que no hay recurso, te vas directamente al amparo. Ajá. Sí. Pero para que tú puedas saber si estás en un caso donde puedes volar directamente al amparo, o te lo dice la Constitución, ¿en qué artículo? En el 103. No. En el 107. En el 107. O te lo dicen artículos de la Ley de Amparo o te lo dice la jurisprudencia. Sí. Y son no uno ni dos, son como 20 casos de excepción donde puedes volar directamente al juicio de amparo. Por ejemplo, de entrada te digo, actos privativos de la libertad o actos que pongan en peligro tu vida o tu integridad física. ¿Sí? Aquí lo que está en riesgo es tu vida, tu libertad personal o tu integridad física. ¿Tú crees que el legislador va a ser tan canijo que si te están torturando, tú lo que quieres en ese momento es proteger tu vida, tu integridad? ¿Sí? Entonces, esto lo puedes lograr rápidamente con la figura de la suspensión en el juicio de amparo. En horas te puede proteger el amparo, no porque te van a dar en horas el amparo, no, lo que te dan en horas es la suspensión, que después vamos a ver. Entonces te proteges. Imagínate que el legislador fuera tan canijo para decirte, no, antes de pedir el amparo y agota tu recurso. No, pues ya cuando lo agote, ¿qué cosa? Ya estoy muerto. Ya estoy muerto. ¿Sí? Entonces,
Aquí, por la premura con que debe actuarse, el mismo legislador dice, cuando se reclamen actos que pongan en peligro la vida, la libertad, la integridad física de una persona, no hay necesidad de que De agotar los recursos o ordinarios. medios legales de defensa, te vas directamente a juicio de amparo por la premura de protegerlo. Ujú. Sí. Entonces, hay varios casos donde la misma ley permite, ¿qué cosa? Brincarte el recurso. Que honestamente, en clases presenciales, como me voy más rápido, no sé por qué, curiosamente en presencial avanzo más. Cuando yo doy clases presenciales, yo explico una por una qué cosa. Las excepciones al principio Las de excepciones definitividad. al principio de definición. Una por una. Sí. Pero no puedo hacerlo ahorita, no nos daría tiempo. Ujú. Esta es una. Otra, contra el auto de vinculación a proceso, por ejemplo. A una persona le dictan el auto de vinculación a proceso. Tú buscas en el Código Nacional de Procedimientos Penales qué recurso procede contra el auto de vinculación a proceso y vas a encontrar que es recurso de apelación. Pero aquí la jurisprudencia de la Corte ha dicho que contra el auto de vinculación a proceso, aunque la persona esté afuera, o sea, lo que va a reclamar es el auto de vinculación a proceso. Ajá. No importa que esté él afuera o esté en prisión preventiva, no importa. Voy a reclamar el auto de vinculación a proceso. La jurisprudencia dice que ahí se puede interponer el recurso de apelación que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales para el auto de vinculación, o si quiere el abogado, se puede brincar, ¿qué cosa? El recurso de apelación. E irte directamente al juicio de amparo. Y ahí no te van a poner peros. Pero porque así lo dice ¿quién? La jurisprudencia. Pero hay recurso, sí, sí hay recurso. Pero ya queda a opción del litigante promover el recurso o irse directamente al juicio de amparo. Yo, por ejemplo, cuando llevo asuntos penales, si a mi cliente le dictan auto de vinculación a proceso y está en libertad, a mí no me urge que le dicten qué cosa. No me va a urgir que el procedimiento penal, qué cosa. Termine. Termine. ¿Por qué no me interesa que el procedimiento penal termine? No me urge que le dicten sentencia en lo penal. ¿Por qué no me urge? Pues porque está en libertad. Lo tengo afuera. Entonces ahí interpongo la apelación, 3, 4 meses en la apelación, que me fue mal en la apelación, todavía me queda ¿qué cosa? El amparo. El juicio de amparo. Pero si mi cliente le dictan auto de vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa, caray, ahí ya debo de pensarla, porque mi cliente está privado de su libertad. Y privado de su libertad, a mi cliente sí le urge. ¿Qué le urge? Salir. Que el procedimiento se resuelva rápido. Entonces ya como abogada yo pondero, ¿sí? Si interpongo la vinculación, o si me voy directamente al juicio de amparo, porque la ley lo permite. Sí. Si no agoto la apelación y me voy directamente al juicio de amparo, no pasa nada. El amparo me lo admite. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia que sí lo permite. Sí. Amparo contra leyes. Voy a promover un amparo contra una norma general que entró en vigor hoy y me está afectando. La pregunta es, ¿qué recurso procede contra una ley? Contra la entrada en vigor de una ley, ¿qué recurso procede?
No hay. Pues no hay recurso. Entonces, si no hay recurso, ¿qué haces? Vas directamente al amparo. Directamente al juicio de amparo. Pero aquí, como no hay recurso, no te estás brincando nada. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? No te estás brincando nada, porque aquí no hay recurso. Entonces, si no hay recurso, pues directamente al amparo. Sí. Vamos bien. Sí. O en el caso que te dije, cuando las leyes adjetivas prevén 2 o 3 recursos para lo mismo, ¿qué te dije que hicieras? Elegir uno de ellos. Uno, agotas uno, aunque los otros no. Pero aquí no te estás brincando nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente estás, ¿qué cosa? Eligiendo uno y Agotando uno. Entonces, para mí esto no es una excepción. Algunos autores en sus libros dicen, excepciones al principio de definitividad, cuando hay varios recursos. No, perdóname. Si hay varios recursos, ¿tu obligación qué cosa? Elegir uno y Es Agotar agotar, uno, ¿no? es agotar uno, entonces no te estás brincando en los recursos. Pero se los comento porque algunos autores así lo manejan. Alberto del Castillo, el doctor Alberto del Castillo del Valle, que es mi amigo, profesor de Facultad de Derecho, profesor de FES Aragón, en el posgrado y en la licenciatura, abogado litigante como yo, autor de muchísimos libros, él sí, yo no. Entonces, yo le tomé cariño al amparo porque él me dio clases, de ahí me gustó el amparo. Entonces, él en su libro dice excepciones al principio de definitividad y maneja estas. Amparo contra leyes, por ejemplariedad de recursos. Y un día que estaba platicando con él, le digo, oiga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted. Siempre que lo veo, comento sus libros. Digo, ya encontré una falla en su libro. ¿Cuál, doña Blanca? Mire, usted dice que hay que en amparo contra leyes hay una excepción al principio de definitividad. Sí, pero si contra una ley no hay recurso, entonces ¿qué me brinco? Entonces, para mí eso no es una excepción. Luego digo, ya encontré otra falla. Usted dice que cuando hay pluralidad de recursos, también es una excepción al principio de definitividad. No estoy de acuerdo, doctor. ¿Por qué? Porque finalmente tengo que agotar uno. Entonces no me estoy brincando los recursos porque tengo que agotar uno. Y así siempre le andaba yo criticando su libro hasta que un día me dijo, ¿sabe qué, doña Blanca? Usted ya me hartó. Pues si tanto critica mi libro, pues haga el suyo y ponga todas sus ideas y ya deje de estarme criticando y haga su libro. Sí, doctor, tiene razón. Ahora que tenga tiempo lo voy a hacer. Entonces, eso pues yo es lo que les puedo decir, ¿no? Pero la mayoría de los autores lo manejan como excepciones, el principio de definitividad. Algunas sí son, por ejemplo, en el auto de vinculación a proceso, ahí sí, porque ahí sí hay recurso. Pero la ley te permite que si tú quieres te lo brinques, te vayas directamente a juicio de amparo. Ahí sí es una excepción. ¿Sí? Cuando la autoridad no te fundamenta el acto, si la autoridad no te fundamenta el acto, ahí ya le voy a parar porque ya son más de las 8. Si no te fundamenta el acto, no sabes qué ley te está aplicando. Y si no sabes qué ley te aplica, entonces ¿dónde vas a ir a buscar el recurso? ¿Que eres adivino o qué? Entonces, si no te fundamenta, no tienes necesidad de buscar recursos. Hasta aquí le dejamos, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profesora. Gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana, gracias. gracias. Gracias, profesora. Mañana.